Saludos y bendiciones para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradezco a Dios la oportunidad de estudiar la lección número 10 programada para el sábado 4 de diciembre titulada Acuérdate, no olvides. El versículo de memoria dice: Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. Recordar es volver a vivir. Este fue el eslogan publicitario de Kodak para vender sus cámaras como dispositivos para atrapar la vida y a través de una fotografía poder ver dentro de 20 años y recordar bellos momentos. La ciencia por su parte determina que la memoria no nos permite guardar experiencias pasadas y disfrutarlas en el futuro. Pero existen limitantes. No podemos recordar todo lo que hemos aprendido en el transcurso de la vida. Intentarlo es imposible. En algunos casos olvidar incluso se vuelve necesario para no acumular datos inútiles. Por lo general, tendemos a recordar solo aquellos eventos importantes o aquellas cosas que dejaron huella en nosotros. En el contexto del estudio de este trimestre observamos que uno de los peores y más preocupantes pecados del pueblo de Dios en tiempo bíblico fue su olvido de Dios, de sus obras y mandamientos. Deuteronomio subraya la importancia de recordar y da testimonio de cómo Dios guió a Israel en el pasado. Pero como usualmente ocurre, ellos dieron por sentado como algo natural las condiciones de prosperidad presente, como que si siempre hubiese sido así. Desvaloraron los actos de su gracia, que los habían traído a su condición privilegiada y no los apreciaron. Este es uno de los motivos principales porque la Biblia exhorta a mantener fija la memoria en los actos redentores de Dios, en sus mandamientos y en sus propósitos. No debemos olvidar la providencia, la gracia, el cuidado, la fidelidad demostrado en las acciones del pasado que nos aseguran en su carácter que Dios seguirá obrando en nuestro favor. En la riqueza del lenguaje hebreo hay palabras significativas que usa Deuteronomio. La primera, hebreo chakak, que significa olvidar y que se refiere 14 veces en el libro. Otra expresión que se usa 15 veces en ese libro es sacar, traducido recordar. El olvido de Dios y de lo que es correcto por parte de Israel fue característica dominante desde su viaje de Egipto a Canaán. Moisés les advierte con firmeza a no olvidarse de Dios. Solo ten cuidado y vigilad de cerca para que no olvides las cosas que vuestros ojos han visto, ni dejéis que se desvanezcan de vuestro corazón mientras viváis. Enseñadlas a sus hijos y a sus hijos después de ellos. Acuérdate del día en que te presenté ante Yahweh tu Dios en Horeb, cuando Él me dijo: reúne al pueblo ante mí para que me escuche mis palabras, para que aprenda a venerarme mientras vive en la tierra y se las enseñe a sus hijos. Deuteronomio capítulo 4, versos 9 y 10. El recuerdo es lo contrario a la amnesia. Apunta a mantener la memoria las obras de Dios. Moisés en Deuteronomio en los primeros 4 capítulos recuerda los hechos del pasado de Dios en favor suyo y les exhorta en los capítulos 5 al 26 a mantenerse fieles al pacto y obedecer amorosamente sus leyes en la nueva tierra que heredarán. Y en los últimos 3 capítulos del 27 al 30, con una fuerte exhortación en la fidelidad, les narra las bendiciones y las maldiciones del pacto.
Para recordar a Dios, Israel necesitaba escuchar la voz de Dios, la palabra divina, y seguirla. Aquí en Deuteronomio 4, versos 1 y 2 se utiliza el verbo chamá, que es usado 91 veces en el libro de Deuteronomio y que tiene dos significados complementarios. El primero, oír y escuchar. El segundo, obedecer. La persona que escucha y entiende la enseñanza de Dios seguirá su instrucción y la obedecerá. Chamar es una palabra directamente relacionada con la anterior y se traduce guardar, observar o tener cuidado, y aparece también 73 veces en el libro de Deuteronomio. Cuando conozcamos personalmente a Dios y apreciemos sus actos de amor en nuestro favor, seguiremos sus instrucciones con alegría y con gratitud a su bondad hacia nosotros. En los capítulos 8 y 9, Moisés aborda especialmente la importancia de mantener una relación con Dios fija en la memoria, recordando cuidadosamente sus obras redentoras. En el versículo 2 dice: acuérdate de cómo Yahweh tu Dios te ha guiado por todo el camino del desierto durante 40 años. En el verso 11, ten cuidado de no olvidarte de Yahweh tu Dios, dejando de cumplir sus mandatos, leyes y decretos que yo te doy hoy. En el verso 18, pero acuérdate del Señor tu Dios, el que te da la capacidad de producir riqueza. Y en el capítulo 9, verso 7, acuérdate de esto y no olvides nunca cómo despertaste la ira de Yahweh tu Dios en el desierto. Los graves pecados que el pueblo de Dios ha cometido en el pasado demostraban que tenía una memoria muy corta, que olvidaba fácilmente lo que Dios había hecho por ellos, su guianza, su liderazgo, sus actos de redención. El pecado del pueblo de Israel fue olvidarse de Dios, de su pacto, de su ley y de su liderazgo. Y Santiago, en el capítulo 4, verso 17, dice: si alguien, pues, sabe el bien que debe de hacer y no lo hace, es pecado. Por esa razón la Biblia enfatiza la importancia de la memoria. La temática de la lección nos expondrá una serie de temas que nos ayudarán a mejorar la comprensión de este concepto. Acuérdate de la creación. Casi todo cobra sentido al recordar nuestros orígenes. Acuérdate del diluvio. Incluso en medio de una catástrofe universal, Dios no se olvidó de su pueblo. Acuérdate del Éxodo. Para Israel, recordar este acontecimiento salvífico fijó y sustentó y fortaleció su fe en Dios, quien estuvo dispuesto a salvarle. Acuérdense de que alguna vez fueron gentiles. La importancia de no olvidar nunca lo que Dios hizo en nuestro favor. Deuteronomio, más que cualquier otro libro de la Biblia, está relacionado con hacer memoria de esos hechos del pasado, para que nos sirvan de material formativo de modelación de nuestra fe en sus actos redentores. El común denominador de estos actos es que representan la salvación de Dios, el acto de sacarnos de las tinieblas a su luz, de la muerte hacia la vida y de la maldad hacia la justicia. Comencemos con acuérdate de la creación. Éxodo 28 introduce el cuarto mandamiento con el verbo acuérdate, para traer a nuestra mente el primer evento de la historia humana, la creación por parte de Dios de los cielos y de la tierra, de nuestros primeros padres y del séptimo día de la creación. El verbo acuérdate es un llamado a recordar nuestras raíces, de donde venimos. Nos refiere al Creador como nuestro Hacedor, sin el cual no estaríamos aquí. Acuérdate del diluvio. Génesis 8, verso 1, enuncia por primera vez el verbo sacar, acordarse, y relata el milagro de la preservación de la vida de Noé y su familia, y la confirmación de que no habría otra destrucción en un diluvio por agua.
poniendo como señal en el cielo de su fidelidad al pacto el arco iris. El uso del verbo sacar, se acordó, no supone ningún tipo de falta de memoria de parte de Dios, sino más bien es para referirse al acto de salvación de Dios, ya que Él cumplió su promesa en el tiempo señalado. Continuamos con acuérdate del Éxodo. Deuteronomio 9, verso 7. Recordar el Éxodo es sin duda en el Antiguo Testamento el acto más predominante. En este verbo, acuérdate, tiene a Israel como sujeto. Dios le invita a recordar su acto de redención, donde los libró de su condición de esclavos en Egipto. Y también en Deuteronomio 9:7 le recuerda su ingratitud, usando un doble imperativo, un verbo expresado en forma positiva, acuérdate, y el otro en forma negativa, no olvides, para recordarles cuán tercos fueron al resistir sus esfuerzos por salvarlos y su absoluta obstinación. Si los israelitas eran tan necios como para olvidar que Dios los había salvado de Egipto, de su esclavitud, y tan insensatos como para pensar que Dios les había dado la tierra prometida por sus méritos y su justicia, añadirían a su historia el pecado de la ingratitud. Moisés les señala dos sucesos, uno reciente, al nomás salir de Egipto, y el otro en la frontera ya para entrar a Canaán. El dramático suceso de la rebelión de Horeb, cuando adoraron el becerro de oro, que precipitó la producción de las nuevas tablas del Decálogo por la ruptura de su pacto con Dios, y luego el suceso de Baal Peor, donde mezclaron la idolatría con la fornicación. En el sistema del santuario también Dios le señaló santas convocaciones que anualmente tendrían que celebrar con el fin de que recordaran sus actos de redención. La primera de ellas era la Pascua, y cuando sus hijos les preguntaran, ellos les recordarían y les relatarían cómo Dios con brazo fuerte los liberó de Egipto, de su esclavitud, y les pidió que lo celebraran como estatuto por sus generaciones. Los judíos en la actualidad se acuerdan de la historia del Éxodo en su lectura anual de la Agadá, con la celebración de la cena del Seder Pesaj, en cumplimiento de lo ordenado por la Torá, y explican a sus hijos el relato tradicional de la Pascua y su liberación de Egipto. Por su parte, los cristianos tenemos el servicio de la comunión o cena del Señor, que fue instituido por Cristo después de haber celebrado la Pascua con sus discípulos, como un memorial de su sacrificio para efectuar la expiación del pecado y paralelamente para anunciar su regreso, para ponerle fin al conflicto entre el bien y el mal. Primera de Corintios capítulo 11, verso 23 al 26. Estas son las cosas que nunca hemos de olvidar. El amor de Jesús con su poder constrictivo ha de mantenerse fresco en nuestra memoria. Cristo instituyó este rito para que hablase a nuestros sentidos del amor divino expresado en nuestro favor. No puede haber unión entre nuestras almas y Dios excepto por Cristo. La unión y el amor entre hermanos deben ser cimentados y hechos eternos por el amor de Jesús, y nada menos que la muerte de Cristo podía hacer eficaz para nosotros este amor. Es únicamente por causa de su muerte por lo que nosotros podemos considerar con gozo su segunda venida. Su sacrificio es el centro de nuestra esperanza. En él debemos de fijar nuestra fe. El deseo de toda la gente es página 614. Acuérdate de que alguna vez fuiste gentil. La cita está en Efesios capítulo 2 del verso 8 al 13. En la epístola de los Romanos, en el capítulo 11, el apóstol Pablo explica que por el rechazo de su Mesías, nuestro Señor Jesucristo, por parte de Israel, las ramas del olivo natural que representan a Israel fueron descajadas y en su lugar
se injertaron ramas de olivo silvestre, es decir, a los gentiles, que fueron adoptados por Dios por causa de su fe en Cristo y abrazar el pacto. Tal como lo explica el capítulo 2 de Efesios, especialmente en el versículo 11 y 12. Ellos fueron hechos partícipes de la ciudadanía de Israel y de los pactos de la promesa. Pero así como Moisés advirtió al antiguo Israel, Pablo lo hace con los gentiles que se convirtieron al nuevo pacto y les dice: no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11:18. Ambos grupos, judíos y gentiles, se comportaron igual, se jactaron y eran arrogantes al pensar en su locura que eran dignos de la bondad inmerecida de Dios. Los judíos olvidaron los actos redentores de Dios en su dureza de servicio y obstinada ingratitud, y los gentiles olvidaron su oscuro pasado de iniquidad, olvidaron que fueron injertados en las ramas originales y que por lo tanto debían de ser humildes. El pueblo remanente no debe de pasar por alto estas cosas que han quedado escritas para nuestra amonestación y advertencia, pues nos han alcanzado hasta los fines de los siglos. 1 Corintios 10:11. Y nuestra única opción valedera será superar las deficiencias descritas y con profunda gratitud responder a Dios con nuestra adoración y servicio exclusivos y con nuestro amor y obediencia a sus mandamientos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Finalizamos con las aplicaciones a la vida. La memoria es un don celestial y nuestra identidad y orientación en la vida, así como nuestra vida moral y espiritual, emocional y social, dependen de su correcto funcionamiento. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación de la vida de Cristo. Debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Y mientras nos espaciamos así en su gran sacrificio por nosotros, nuestra confianza en Él será más constante. Se reavivará nuestro amor y quedaremos más imbuidos de su espíritu. Si queremos ser salvos al fin, debemos aprender la lección de penitencia y humillación al pie de la cruz. Si pertenecemos a Cristo, nuestros pensamientos más dulces se referirán a Él. Nos deleitaremos en hablar de Él, y mientras hablamos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por la influencia divina. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza. El deseo de todas las gentes, página 63. Si no tuviéramos memoria, todo lo que hacemos y planeamos hacer sería inútil y vano. Por lo tanto, es vital mantener viva la historia de las actividades de Dios y de su pueblo para la sana identidad y el futuro de la Iglesia. Como he participado en todo el paso de los eventos, el avance hasta nuestra condición presente, al repasar la historia pasada, puedo decir: alabado sea Dios. Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de admiración y de confianza en Cristo como nuestro director. No tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Somos deudores a Dios de usar toda ventaja que nos ha confiado para hermosear la verdad con la santidad del carácter y para enviar el mensaje de advertencia, de consuelo, de esperanza y de amor a los que están en las tinieblas del error y del pecado. Notas biográficas de Elena de White, página 216. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude a mantener siempre en nuestra memoria estas cosas tan importantes
para nuestra redención. Bendiciones para todos.